bacteriostáticos. Los bacteriostáticos son los que inhiben el crecimiento. ¿Sí? Y como inhiben el crecimiento o el desarrollo, no lo matan a la bacteria, no la destruyen. Por lo tanto, necesitan sí o sí de nuestro sistema inmunológico. Todos los bacteriostáticos necesitan de nuestro sistema inmunológico. ¿Sí? Bien. Como bacteriostático, los que inhiben la síntesis de proteínas. Y lo divide en dos subgrupos. Los que se unen al ribosoma 50S y los que se unen al ribosoma 30S. 50S y 30S. En el ribosoma, los que se unen al ribosoma 50S, ¿cuáles son? ¿Cuáles son? Anfenicoles. Ahí están los anfenicoles. Están Lincosamidas. lincosamidas y macrólidos. Anfenicoles, ¿no? Lincosamidas y macrólidos. Nosotros vamos a aumentar 3 grupos más. Vamos a poner a los cetólidos. Vamos a poner a las oxazolidinonas y vamos a poner las streptograminas. Cetólidos, oxazolidinonas y streptograminas. En el ribosoma 30S solamente están las tetraciclinas. Entonces acá fácilmente va a entrar. Acá son 6. Entonces mencionen 6 bacteriostáticos que pertenecen o que inhiben la síntesis de proteínas y que pertenecen al ribosoma 50S. Tienen que escribir los 6 grupos: anfenicoles, lincosamidas, macrólidos, cetólidos, oxazolidinonas y streptograminas. ¿Sí? ¿Sí? En cambio acá solo hay uno, así que no, al que le toque la diferencia es grande. Aquí solamente son las tetraciclinas, ¿sí? Que pertenecen al ribosoma 30S, que inhiben la síntesis de proteínas y que son bacteriostáticos. Todos tienen que tener esto por lo mismo. Acá tienen un segundo mecanismo, ¿sí? Que son bacteriostáticos. Son los antimetabólicos o que inhiben la síntesis o uso del ácido fólico. ¿Sí? Entonces acá están los que inhiben o alteran el uso del ácido fólico. Este grupo también se llama antimetabólicos. Antimetabólicos. Los que inhiben el uso o síntesis del ácido fólico. Antimetabólicos. Y acá están las sulfamidas. Y vamos a colocar además la
la trimetoprima. Sulfamidas y la trimetoprima. Inhibición o alteración en el uso del ácido fólico. Son antimetabolitos. Ustedes tienen ahí todas las sulfamidas y la trimetoprima. Trimetoprima. ¿Sí? ¿Estos qué son? Bacteriostáticos. Bacteriostáticos. ¿Sí? Esto todavía vamos a desarrollar. Lo que necesito ahora, hoy día, es que ustedes fijen esto. ¿Sí? El día viernes todavía vamos a desarrollar un poco más. Ahora vamos a hacer un ejercicio después. Vamos a terminar bactericidas y vamos a hacer un pequeño ejercicio para recordar esto hoy día. Haz que recordar para empezar a fijar. Cuesta fijar, es harto nombre. ¿Sí? Entonces, repetimos. Bacteriostáticos, tenemos dos mecanismos de acción. Los que inhiben la síntesis de proteínas, pero se subdividen en dos grupos. Los que se unen solo al ribosoma 50S y los que se unen solamente al 30S. Acá no están los aminoglucósidos, porque ellos se unen a ambos ribosomas. ¿Sí? A ambos ribosomas y tienen más función bactericida que bacteriostática. ¿Sí? Los aminoglucósidos. Eso lo vamos a ver en un momento. ¿Sí? Repetimos. Dentro de los bacteriostáticos, dos mecanismos, los que inhiben la síntesis de proteínas. Un grupo se une al ribosoma 50S y el otro grupo al ribosoma 30S. En el grupo del ribosoma 50S, en el CTO, están los anfenicoles, glincosamidas y macrólidos. A eso estamos aumentando el grupo de los cetólidos, las oxazolidinonas y las streptoaminas. Entonces ya tienen 6 grupos acá. Sí, buen día. Farmacología. ¿Entendido? Para todos. En cambio, al ribosoma 30S solo un grupo, las tetraciclinas como bacteriostáticos. ¿Entendido? ¿Hasta ahí vamos? ¿Sí? Todo anotado. Luego tenemos los que inhiben el uso del ácido fólico, que son antimetabolitos. Y ustedes tienen a las sulfamidas, más, vamos a poner un antibiótico más, que es la trimetoprima. ¿Sí? Entonces ya tenemos dos. Uno que es grupo, las sulfamidas es un grupo. Buen día. Sulfamidas y el antibiótico trimetoprima. ¿Lo tienen? Voy a borrar. Si quieren sacar foto es el momento. Los bactericidas. Dentro de los bactericidas están los que inhiben la síntesis de la pared celular bacteriana, ¿sí? Los que inhiben la síntesis de la pared celular bacteriana. Aquí habíamos mencionado ya el primer gran grupo, que son los beta-lactámicos. ¿Sí? Los beta-lactámicos. Ahora se adicionan los glucopéptidos y la fosfomicina. Beta-lactámicos, glucopéptidos y fosfomicina. A estos tres vamos a aumentar dos más que no están en el CTO. La bacitracina y la cicloserina.
la bacitracina y la cicloserina. Entonces acá voy a preguntar, mencionen 5 bactericidas que pertenecen o que tienen como mecanismo de acción la inhibición de la síntesis de la pared. Entonces, ¿qué van a poner? Beta-lactámicos, glucopéptidos, fosfomicina, bacitracina y cicloserina. ¿Sí? Son bactericidas que inhiben la síntesis de la pared. Segundo mecanismo, vamos a colocar los que inhiben la síntesis de proteínas, pero en este caso se unen a ambos ribosomas, al 30S y 50S, a ambos, y son los aminoglucósidos. Aminoglucósidos se unen a ambos ribosomas, 30S, 50S. Los aminoglucósidos tienen una ventaja sobre los otros inhibidores de proteínas, ¿sí? Son bactericidas generalmente. A sus dosis normales fácilmente son bactericidas, y si asocio con un beta-lactámico se potencia su acción bactericida, ¿sí? En cambio los otros, como las tetraciclinas y los macrólidos, difícilmente van a ser bactericidas. Tendría que poner dosis muy altas, muy arriba de lo terapéutico, y se vuelven tóxicas. No me conviene. No usamos como bactericidas el otro grupo. En cambio, los aminoglucósidos sí. A dosis terapéuticas fácilmente son bactericidas. Lo puedo volver bacteriostático, al revés. ¿Sí? A dosis más bajas y en tiempos más escalonados, más largos, ¿no? Puedo volverlo bacteriostático, el aminoglucósido. En cambio, los otros ya son bacteriostáticos con una dosis terapéutica. Los aminoglucósidos con dosis terapéutica son bactericidas. ¿Sí? Bien, seguimos. Tercer mecanismo que vamos a poner acá son los que inhiben la síntesis de ácido nucleico. Los que inhiben la síntesis de ácido nucleico. Yo les había dicho qué grupo está de inicio. Las quinolonas. En el CTO habla de los nitroimidazoles. Gracias. ¿Quién falta acá? En esta lista están todos. Bien. Las quinolonas habla de los nitroimidazoles, pero en vez de nitroimidazoles directamente vamos a colocar su ejemplo, que es el metronidazol. Metronidazol. ¿Sí? También está la nitrofurantoína. La nitrofurantoína. Y vamos a adicionar una más, la rifampicina. El grupo D que inhibe la síntesis de ácido nucleico. Quinolonas, metronidazol, nitrofurantoína y la rifampicina. Acá que pregunto, mencione 4 bactericidas que inhiben la síntesis de ácido nucleico. ¿Qué van a poner? Quinolonas, metronidazol, nitrofurantoína y rifampicina. Sí, son los que inhiben la síntesis de ácido nucleico. Aquí hay un cuarto mecanismo que no se menciona en el CTO, que son los que alteran la permeabilidad
de la membrana, pero ya lo habíamos mencionado, ¿no? Pero en el CTO no lo mencionan. Y este mecanismo también es bactericida, rompe, destruye la bacteria. Y acá están las polimixinas. Polimixinas. Y vamos a poner además a la daptomicina. Polimixinas, daptomicina. También son bactericidas. ¿Se acuerdan de la WARE que estábamos viendo en el INAME, Lista Nacional de Medicamentos Esenciales? De la WARE A son de acceso, ¿no? Luego vienen los de vigilancia y por último están los de reserva. ¿Sí? En reserva solo hay dos, no sé si han revisado. Van a revisar, se van a ir, van a ver que solo hay dos antibióticos que son de reserva. Uno de ellos es una polimixina, que vamos a ver después, se llama colistina. La colistina es una polimixina. Y otro medicamento que se llama linezolid, que es de las oxazolidinonas. ¿Sí? ¿Cuál es el mecanismo de acción de las oxazolidinonas? Ahorita nos dice, ya lo voy a ver. ¿Doctor? No. ¿Doctora? Inhibición de la síntesis de proteínas, ¿en qué ribosoma? 50 qué? 50 S. ¿Sí? ¿Son bacteriostáticos o bactericidas? Bacteriostáticos. ¿Sí? El linezolid pertenece a ese grupo que hemos puesto acá, que se llaman oxazolidinonas. ¿Sí? Las oxazolidinonas son bacteriostáticos, inhiben la síntesis de proteínas uniéndose al ribosoma 50. Está en el grupo de reserva de la cual, junto con las polimixinas. Eso significa que son antibióticos que solo voy a utilizar en pacientes que están en shock, en terapia, ¿sí? Con infecciones graves, multiresistentes. No es de uso común. ¿Sí? Estos que alteran la daptomicina no son de uso común. ¿Sí? El problema también es que tienen muchas reacciones adversas. ¿Sí? Tienen muchas reacciones. Entonces hay que tener mucho cuidado. Doctor, ¿sí? Perdón, crea mucha resistencia igual, ¿no? Antibiótica o no. No, solo que tienen mucha reacción adversa. Como no son de uso común, no van a producir tanta resistencia. ¿Sí? El problema es que ya viene la bacteria resistente, ese es el problema. Entonces, muchas veces sí, no le hace nada, ¿no? Pero no es porque sea exclusivamente porque has usado mucha colistina o mucho linezolid. Eso viene porque el paciente ya viene arrastrando tratamientos largos, ¿no? Con muchos antibióticos, y las resistencias de las bacterias van creciendo. Y justo uno de esos mecanismos se puede dar y altera el tratamiento. Bien complicado. Uno tiene que estar buscando más y más opciones, ¿no? Y ya vamos a ver, hay más opciones todavía. Todavía no estamos tocando. ¿Sí? Entonces, miren, ahorita estamos viendo bacteriostáticos y bactericidas. Al comienzo yo les he dado los 5 principales mecanismos: inhibición de la síntesis de pared, inhibición de la síntesis de proteínas, inhibición de la síntesis de ácido nucleico, ¿sí? Alteración de la permeabilidad de la membrana y los que inhiben o alteran el uso del ácido fólico. En base a esos 5 mecanismos nos clasificamos cuáles son bacteriostáticos y cuáles son bactericidas. Bacteriostático es el que impide el crecimiento de la bacteria. Necesita de nuestro sistema inmunológico. El bactericida destruye, mata a la bacteria. Tengo que saber cuáles son ahora bacteriostáticos y cuáles son bactericidas. ¿Qué mecanismos de los que hemos mencionado son bacteriostáticos? Los que inhiben a la síntesis de proteínas, pero cuando se unen solamente a una subunidad del ribosoma.
Por lo tanto, tenemos un grupo que se une al 50S y otro que se une al 30S. ¿Cuáles son del 50S? Anfenicoles, Lincosamidas, macrólidos, cetólidos, oxazolidinonas, es el más complicado para escribir, y las streptograminas. ¿Sí? Son ribosomas 50S. Ribosoma 30S, solo uno. ¿Cuál es el otro mecanismo que es bacteriostático? Inhibición del uso del ácido fólico. Tiene que ver con el ácido fólico. Son antimetabolitos. Ese es el otro nombre. ¿Sí? Son los que inhiben el uso o alteran el uso o la síntesis del ácido fólico. Y ahí tienen dos. Las sulfamidas, que es un grupo, y trimetoprima. Cuidado, escriban trimetro. Si le ponen tro, ya estuvo. Se van a acordar, hay un trabalenguas, 3 tristes tigres que llevan en un cigarro. Lo mismo con la trimetoprima. ¿Sí? Trimetoprima. Esos son bacterios. ¿Sí? Acuérdense porque ahorita vamos a hacer el ejercicio. ¿Sí? ¿Por qué es antimetabolismo? Porque el ácido fólico pertenece al metabolismo de la bacteria. Le sirve para su desarrollo. El ácido fólico. ¿Sí? Y nosotros también necesitamos ácido fólico. Entonces, imagínense, hay bacterias que sí utilizan el ácido fólico. ¿No? Muchas bacterias. Pero muchas de ellas también son parte de nuestra microbiota. Es decir, no son patógenas, ¿no?, a nuestro cuerpo. ¿Sí? Es bien complicado, ¿no?, pero bien interesante. ¿Sí? Porque nos ayudan en nuestro sistema inmunológico. Bien, entonces repetimos, porque van a ser ahorita en una hoja en blanco todos estos mecanismos con los ejemplos. ¿Sí? Es práctica, no es examen, es práctica, no se asusten. ¿Sí? El médico tiene que tener habilidades y capacidades. ¿Sí? Dentro de las habilidades está escuchar, leer y escribir, fuera de lo que ya van a hacer en la parte clínica, ¿ya? Donde ya hay estructuras y todo lo demás, ¿no? Fuera de esas habilidades, ustedes tienen que saber escuchar, saber leer y saber escribir. Pero también tienen que tener, esas son habilidades, tienen que tener la capacidad de retener. ¿Sí? La retención viene con dos cosas. Una es la memoria y luego viene el razonamiento. Lo primero que estamos haciendo acá es memoria. ¿Están entendiendo? Entonces es fijar, retener. Cuesta, no es fácil. Alguien me dijo, doctor, ¿y cómo hace? Tengo 25 años de experiencia. Es altísimo tiempo. La diferencia es gigantesca con ustedes. ¿No? Pero lastimosamente ustedes tienen que, sí o sí, aplicar de una forma muy severa todo eso. ¿Sí? Yo estoy tratando de ver la mejor manera. Bien. Primer sistema, bacteriostáticos, que hemos dicho. Ahora vienen los bactericidas. El primer mecanismo bactericida y más importante es la inhibición de la síntesis de la pared celular bacteriana. Muy importante, es uno de los principales mecanismos y que más se utiliza. El que más se utiliza. Porque ahí están los beta-lactámicos, que es un grupo gigante. Luego están los glucopéptidos. Estos dos primeros son grupos. Y los siguientes tres son antibióticos que no pertenecen a ningún otro grupo. ¿Sí? Son independientes, pero tienen esa capacidad, ese mecanismo. Entonces está la fosfomicina, la bacitracina y la
cicloserina. ¿Sí? Fosfomicina, bacitracina, cicloserina. Entonces ahí ustedes tienen 5 bactericidas que me inhiben la síntesis de la pared bacteriana. Entramos a un segundo mecanismo que tiene que ver otra vez con la síntesis de proteínas, pero aquí solo ingresa un grupo, los aminoglucósidos. ¿Por qué? Porque se unen tanto al ribosoma 30S como al 50S, ambos, y eso le permite ser bactericida, más que los otros que se unen igual a los otros ribosomas. Los macrólidos que están en el 50S muy rara vez van a tener la capacidad de unirse también al 30S. Generalmente no ocurre eso. Cuando digo generalmente es porque en medicina, por favor, nada es exacto. Nada. Por eso decimos que los aminoglucósidos son más bactericidas que bacteriostáticos. Tercer mecanismo, inhibición de la síntesis de ácido nucleico. Acá estamos poniendo un grupo y 3 antibióticos. Las quinolonas, ¿no? Que es un grupo medianamente, no es tan grande, es importante, sí. El metronidazol, que pertenece a un grupo que son los nitroimidazoles. La nitrofurantoína, que pertenece a otro grupo, y la rifampicina. Son representantes de grupos, no estamos poniendo los grupos aquí, solamente quinolonas. ¿Por qué? Alguien me dijo, doctor, y los demás que pertenecen a este grupo son antiparasitarios. ¿Sí? Los demás nitroimidazoles básicamente son antiparasitarios. En cambio, el metronidazol tiene función antibacteriana y antiparasitaria. Muy importante, ¿sí? El metronidazol. La nitrofurantoína también pertenece a otro grupo, pero es el más representativo y lo usamos en infecciones urinarias. La nitrofurantoína. Y la rifampicina pertenece a un grupo que se llaman rifamicinas, pero es la más importante porque se la utiliza en el tratamiento antituberculoso. La rifampicina. ¿Sí? Está dentro del primer esquema. Y no solamente para tuberculosis, me sirve para meningitis. Entonces, la rifampicina tiene ese grado de importancia. No lo usamos normalmente. ¿Sí? No se usa normalmente. La nitrofurantoína nos los guardamos para las personas que tienen infecciones urinarias crónicas y con mucha resistencia. Entonces, la nitrofurantoína todavía en ese aspecto nos sirve. Y el metronidazol es muy utilizado. Cuando ustedes vean, por un lado, amebiasis, que es muy utilizado en amebas, y cuando tenemos, por ejemplo, peritonitis. ¿Han escuchado de las peritonitis? En las peritonitis, ¿qué ocurre? Hay entrada de bacterias anaerobias estrictas, que son del intestino, como el Bacteroides fragilis. Es uno de los causantes de las peritonitis. Pero es anaerobio, es una bacteria gram negativa anaerobia estricta, muy difícil de tratar. El metronidazol tiene muy buena entrada en estas bacterias, por eso lo utilizamos en esos casos. Van a ver que en muchas cirugías gástricas, ¿no? Donde realmente se corta, se hace ostomías, ¿no? ¿Qué medicamento sí o sí van a utilizar? Metronidazol. Ustedes van a ver. Metronidazol. Solo que tiene muchas reacciones adversas, pero se lo utiliza. Ya vamos a ver, tenemos buenas opciones para reemplazar el metronidazol hoy en día. Seguimos. El último grupo son los que alteran la permeabilidad de la membrana. Es un grupo selecto, difícil de manejar, difícil de conseguir. ¿Sí? Son para pacientes internados con infecciones graves o en terapia intensiva con multiresistencia. Ahí tienen a las polimixinas y a la daptomicina. Polimixinas y daptomicina. Cuando uno habla, por ejemplo, y dice pacientes con infecciones graves, bacterias multiresistentes, ¿sí? Generalmente las bacterias que son más resistentes, que
provocan resistencia adquirida son los gram positivos. Los que tienen una resistencia más natural son las gram negativas. Uno, por su estructura, ¿sí? En primer lugar, ¿no? En cambio, todos los gram positivos tienen una capacidad de generar información genética tremenda, que la saben transducir, traspasa de una bacteria a otra fácilmente. Por eso tenemos el estafilococo aureus resistente a la meticilina. Es uno de los grandes generadores de resistencia. Y las gram negativas han aprendido muy bien de las gram positivas. Por eso tenemos ahora gram negativas que son superbacterias. ¿Sí? Bien, entonces hasta aquí vamos a hacer un pequeño ejercicio. ¿Sí? Voy a borrar esto en hoja en blanco, todos, por favor. En este momento, guarden sus celulares. Repasamos lo que habíamos hecho en penicilina, ¿sí? En penicilinas, el primer grupo son las naturales. Hemos puesto dos penicilinas, penicilina G y penicilina B. G y penicilina B. ¿Sí? Hemos dicho que la penicilina G es parenteral y la penicilina B es enteral. Ahora vamos a clasificar la penicilina G. La penicilina G se divide en tres. Ustedes van a tener una penicilina G sódica o potásica, también llamada cristalina, y muchas veces se la denomina básicamente benzilpenicilina como tal. Benzilpenicilina, penicilina G sódica, penicilina G potásica o cristalina, o es lo mismo, o benzilpenicilina sódica. ¿Sí? Es una variedad de nombres. ¿Cuál es el punto? Que esta es exclusivamente intravenosa. De las penicilinas G o benzilpenicilina es la única intravenosa. Si ustedes ven en el INAME, ¿sí? La benzilpenicilina sódica, dicen, viene de 1 millón a 30 millones de unidades. Puedo dar cada 4 horas, cada 6 o cada 8 horas, ¿sí? Intravenoso. Y puedo dar durante 14 o más tiempo, 14 días, 20 días, fácilmente, todos los días. En cambio, tenemos otras dos que son de depósito. Hay dos penicilinas que son de depósito. Depósito porque entra al tejido y se va liberando poco a poco. ¿Sí? Estas penicilinas G son la penicilina G procaínica y la penicilina G benzatínica. Procaínica y benzatínica son de depósito y solamente se aplican en la vía intramuscular. La procaínica me dura más de 48 horas, ¿sí? Hasta 4 o 5 días, la procaínica. La benzatínica me dura hasta 26 días. Puedo colocar una vez al mes. Una vez al mes, fácilmente. ¿Sí?
¿Cuántos días dijo la persona? La procaínica de 48, es decir, de 2 días a 5 días. Su depósito público. En cambio, la benzatínica hasta 26 o 21 días, en algún caso depende de la fórmula, pero estamos hablando entre 21 y 26 días. ¿Sí? La benzatínica. Son de depósito. La penicilina B es oral, ¿sí? Vía oral. Acá en Bolivia no llega, nunca he conocido acá en Bolivia la penicilina B. ¿Sí? En Perú he conocido, en la Argentina también, pero acá no. Y es la única que damos vía oral de las penicilinas naturales. Entonces acá, por favor, cuando pregunte, ahora la pregunta va a ser, mencione 4 penicilinas naturales. Penicilina G sódica, penicilina G procaínica, penicilina G benzatínica y penicilina B. 4. ¿Sí? Repito. Mencione 4 penicilinas naturales. ¿Qué van a colocar? Penicilina G sódica, penicilina G procaínica, penicilina G benzatínica y penicilina B. 4. Penicilina es lo mismo que penicilina G sódica. Si ustedes ven en alguna indicación que solo diga penicilina, netamente es intravenosa. Y esa se utiliza cada 4 o cada 6 horas, de 1 millón a 30 millones de unidades. ¿Sí? Ya vamos a ver eso en el segundo examen, ya vienen las concentraciones. En este examen que van a dar es netamente memorístico, muy fuerte, mucha memoria, hay que practicar harto. Para luego ya vamos a entrar a lo que es razonamiento, lo que es terapéutico, en qué casos voy a utilizar, qué dosis, ¿no? Que eso sería para el segundo examen práctico. Porque ya es pesado, así que necesito mucha práctica. Penicilinas naturales. Luego tenemos las penicilinas resistentes a la penicilinasa. También las llamamos antiestafilocócicas. Antiestafilocócicas. ¿Sí? Acá vamos a poner con azul a la meticilina. ¿Sí? Porque esta, la meticilina, no la usamos terapéuticamente. Cuando yo pregunte sobre la meticilina, va a ser ¿qué me permite diagnosticar en el antibiograma la meticilina? Ustedes tienen que poner el SAR y el SAS. ¿Qué significa? Y su significado, que es Staphylococcus aureus resistente a la meticilina y Staphylococcus aureus sensible a la meticilina. Acá sí o sí tienen que escribir todo a la persona que le toque esta pregunta. Esto es en el antibiograma. En el libro, el SAR no está como SAR, está como MRSA, en el libro de Goodman y Gilman, en inglés. Meticilino resistente Staphylococcus aureus. Es lo mismo. ¿Sí? MRSA. Y SAR en castellano. Staphylococcus aureus resistente a la meticilina. O MRSA, lo mismo. ¿Sí? ¿Y acá qué sería? MSSA, meticilino sensible. Luego voy a preguntar, mencione 4 penicilinas
antiestafilocócicas. La meticilina no entra, ¿sí? Acá van a poner oxacilina, cloxacilina, dicloxacilina, y vamos a aumentar la nafcilina. Oxacilina, cloxacilina, dicloxacilina y la nafcilina. Son penicilinas resistentes a la penicilinas, o también llamadas antiestafilocócicas. Ahí si me pusieran, mencione 4 penicilinas antiestafilocócicas y ustedes me ponen la meticilina, mueren. ¿Sí? ¿Para qué voy a preguntar la meticilina? ¿Para qué me sirve la meticilina en el antibiograma? ¿Qué diagnóstico? Y ustedes van a poner SARS y SARS. ¿Y qué significa? Staphylococcus aureus resistente a la meticilina. Staphylococcus aureus sensible a la meticilina. Esta es la única pregunta donde ustedes tienen que escribirme una bacteria en este examen. Es la única donde hay bacteria. Y cuando escriban la bacteria, el género y la especie, taxonómicamente tienen que escribir. El género siempre empieza con mayúscula, S mayúscula. Y todo lo demás es minúscula. ¿Entendido? Me van a mostrar el día viernes, escríbanlo, ¿sí? Y voy a ver cómo han escrito. ¿Entendido? Fíjense en el libro cómo está. Tienen la opción, así que para practicar. Tercer grupo, las aminopenicilinas. Acá ustedes tienen solo 2. Amoxicilina y la ampicilina. Amoxicilina y ampicilina. Amoxicilina y ampicilina. Aminopenicilinas. Hay un cuarto grupo que son las penicilinas antipseudomonas. Pseudomonas. Penicilinas antipseudomonas. Cuarto grupo, que se subdivide en 2 subgrupos. Acá tienen las carboxipenicilinas, vamos a poner 2 antibióticos ahí, la carbenicilina, carbenicilina, y la ticarcilina, ticarcilina, carbenicilina y ticarcilina, ticarcilina. Son carboxipenicilinas. Y el otro subgrupo son las ureidopenicilinas, donde la más importante de todos este grupo es la piperacilina. Lo he puesto con mayúsculas para que se acuerden, es la más importante. La piperacilina. ¿Sí? Junto con ellas está la meslocilina y la aslocilina. Meslocilina, aslocilina. ¿Sí? Y por último ponemos el grupo de apoyo que tenemos, el número 5, que son los inhibidores
inhibidores de beta-lactamasa. Meslocilina. Concepto. Inhibidores de beta-lactamasa. Concepto. Inhibidores de beta-lactamasa. Y acá vamos a poner 4, ¿no? Acá tenemos el ácido clavulánico. Vamos a poner el sulbactam. Vamos a poner el tazobactam. Y el avibactam. Repetimos entonces, ¿sí? Los inhibidores de beta-lactamasa tienen que tener ácido clavulánico, sulbactam, tazobactam y avibactam. ¿Sí? Este es el grupo de las penicilinas. ¿Qué hemos variado con lo anterior? Hemos aumentado la penicilina G, ¿sí? Las 3, penicilina G sódica, G procaínica y G benzatínica. Y en las antiestabilocócicas hemos aumentado la nafcilina, ¿no? Que no habíamos puesto. ¿Sí? Después está lo que habíamos visto ya. ¿Entendido? Todos sáquenle fotos porque vamos a entrar a las cefalosporinas. ¿Sí? Cefalosporinas, vamos a hacer carbapenemes y monobactámico. Ya está. Acá. Cuarta generación. Tienen una función contra bacterias resistentes. Me sirve para el SARM, me sirve para la pseudomonas, y hay una bacteria que se llama Acinetobacter. La Acinetobacter es en terapia intensiva, tiene que ver con los respiradores, entonces es muy específico para eso. Acá ustedes tienen cefepime o pima, cualquiera de los dos, no hay problema, cefepima, y la cefpiroma, cefepima o cefepime, cualquiera de los dos, y cefpiroma. Son de cuarta generación, pero son principalmente anti-pseudomonas, me sirve para el SARM, ¿no? Y para algunas bacterias especiales como la Acinetobacter y la Klebsiella, que son bacterias multiresistentes. Entonces, estos antibióticos de cuarta generación casi no los utilizamos, los guardamos, son de reserva. No los gastamos así. Tercera generación, sí, tenemos acá, hay como 5 o 6 más. Es el grupo más grande de tercera generación, que no estamos viendo todavía. Ya vamos a ver algunos especiales para el segundo examen práctico, que son de importancia. Por el momento, esto es lo que más utilizamos acá en el medio. ¿Sí? Y por último, les decía, las de quinta generación, que básicamente muchos autores lo llaman cefalosporinas contra el Staphylococcus aureus resistente a la meticilina. Y son la ceftarolina, y el ceftobiprole o biprole. Ceftarolina y ceftobiprole son de quinta generación, o para muchos autores básicamente exclusivamente para el SARM, Staphylococcus aureus resistente a la meticilina. Cuarta y quinta generación son de reserva, son exclusivas, no las vamos a utilizar así nomás, se las guardas. Además, uno, que el costo es altísimo, por un lado.
conseguirlas también no es fácil. Como no son de uso común, ¿no? Comercialmente hablando, se vencen y pierdo dinero, ¿no? Si no se utiliza, pierdo dinero. Entonces, muchos de estos medicamentos de cuarta y quinta generación están para comprar y no almacenadas. En cambio, de tercera, segunda y primera sí tengo almacenadas, puedo usar. ¿Me están entendiendo? Eso también es otro gran problema. Entonces, a veces se hace el caso clínico y se decide, tenemos que usar un cefepima o una ceftarolina, ¿no? Y hay que hacer el caso clínico, todo un proceso burocrático para que la administración del hospital o la clínica, cuando es público, pero cuando es privado, pues se le dice al paciente consiga, ¿no? Y les dan datos dónde y no es barato, es caro, carísimo. Son terapias que van a gastar de 500 a 2.000 bolivianos día solo en un antibiótico, sin contar todo lo demás. Por eso terapia intensiva se dispara. Un paciente de 10 días fácilmente gasta de 50.000 a 100.000 dólares, dependiendo de la gravedad. Dólares. Es terrible. Sí, yo tengo pacientes que deben su casa, su auto, todo. Y eso es terrible. Porque han estado un mes en terapia intensiva. Entonces sale carísimo. La parte particular en ese aspecto es carísimo. En la parte del, siempre se habla, cuando se va a entrar a terapia intensiva, se habla, usted no tiene un seguro porque sale carísimo el día. Y en la parte particular están encima, ¿no? Cobrándose. No es fácil. En la parte pública, la terapia intensiva se soluciona, ese costo se baja, ¿no? Se asume mucho mejor. A veces hay muchos pacientes que sí o sí tienen que hacer su transferencia. Bueno, ese es otro tema. Entonces, primera generación. Pregunta por allá. ¿No? Primera generación, segunda generación, tercera, cuarta y quinta generación. ¿Lo tienen anotado? Por favor, todos saquen el foto. Porque vamos a entrar a carbapenemes y monobalsámicos. Carbapenemes o carbapenemes. Acá vamos a poner imipenem más cilastatina. Esto va casado. La cilastatina es un inhibidor de una enzima que está a nivel de riñones. Esa enzima generalmente metaboliza muy rápido al imipenem. De todos los carbapenemes es el único que tiene que ir casado con la cilastatina, ¿sí? Los otros no tienen ese problema. Ahí tienen el meropenem, el ertapenem y doripenem. Bueno, entonces el imipenem casado con la cilastatina, sí o sí. Meropenem, ertapenem y doripenem. Esos son los principales carbapenemes. Estos igual, son como las cefalosporinas de cuarta generación. Son exclusivos, ¿sí? Son antiseudomonas y son anti-SARM también. Entonces, igual, esto no se usa normalmente. No es de uso normal, es de reserva. ¿Sí? Y por último están los monobalsámicos. Y acá tenemos solo uno, el Aztreonam. El Aztreonam es muy buen antibiótico
no se lo utiliza mucho, no se lo aprovecha mucho en realidad. Es exclusivo para bacterias gram negativas, me cubre perfectamente todas las enterobacterias y es de muy buen uso en cuanto a las reacciones adversas. Entonces, hay mucho colega que no le tiene fe al Astrenal porque no se lo utiliza mucho, pero en realidad es muy bueno, muy bueno. Al menos en mi experiencia he tenido muy buenos resultados en pacientes que tienen infecciones por enterobacterias, ya sea pulmonar, gastrointestinal o urinario, nefrourinario. Pues como ven, cubrimos pulmón, ¿no? Cubrimos toda la parte gastrointestinal y la nefrourinaria perfectamente con Astrenal. Y la resistencia es mínima. Entonces hay muy buena evolución con el Astrenal. Y no es tan caro. Es accesible. Entonces tiene sus bemoles. Bien, hasta aquí acabamos. Beta lactam.